Bueno, buenos días. Estamos con el ingeniero agrónomo Martín Buxedas. Buenos días, gracias por recibirnos acá Buenos en tu días, casa. muy amable. Martín Buxedas, como decíamos, es ingeniero agrónomo, fue profesor de economía, exfuncionario de organismos internacionales y director de la OPIPA en el primer gobierno del Frente Amplio, en el periodo 2005-2010. Correcto, ¿no? Correctísimo. Bueno, hoy queremos hablar un poco del tema del campo, de los productores rurales, de todo esto que ha calentado un poco más el verano uruguayo de estos días. Uno a veces está acostumbrado, yo siempre decía que desde chico a mí me gustaba mucho escuchar la radio y de chiquito le preguntaba a mi padre qué es la crisis del agro, porque siempre escuchaba el tema crisis del agro. ¿El campo uruguayo, la productividad del campo uruguayo, están en crisis? Eh, eh, bueno, el campo uruguayo, las actividades agropecuarias tuvo una década de auge extraordinario, una década de oro entre el 2005 y el 2014, donde realmente prosperaron los negocios rurales, el empleo rural, los vendedores de insumos, las industrias vinculadas, el comercio exportador. Esa década de oro terminó al impulso de la caída de algunos precios de los productos agropecuarios. Eso no quiere decir que estemos enfrentados a una crisis de las dimensiones que nosotros hemos conocido, y por hablar de la más reciente, la de principios del 2000, donde hubo una debacle económica, una debacle del sector agropecuario, una debacle del Banco República, que también, que significó un tremendo endeudamiento para los productores, muchos de los cuales no pudieron enfrentar. Tal vez se pueda estar hablando... Entonces nosotros simplemente podemos decir que estamos en una situación distinta a la de la década de oro de los negocios agropecuarios. Y es ahí, en esas circunstancias, donde normalmente emergen los conflictos. Puede ser, por ejemplo, entonces que se haya uno mal acostumbrado, entre comillas, a los niveles de crecimiento de esa década y ahora haya disminuido eso. Sin ninguna duda, hay un cambio en las expectativas y en los resultados económicos respecto a esa década. Y eso impacta distinto, y esto es muy importante, impacta distinto a unos rubros que a otros. A los productores de una actividad es distinto. Por ejemplo, es distinto si están en actividades ganaderas y forestales, que están en un punto de rentabilidad aceptable, por lo menos para las empresas grandes, porque acá está la otra diferencia, y es que entre productores más bien chicos y productores grandes, y arrendatarios y no arrendatarios. ¿Por qué arrendatarios? Que es un tema que ha estado, porque el arriendo es un costo fijo importante en la mayor parte de los productores, de modo que el que tiene ese costo fijo está en una posición más difícil durante las crisis para mantener su actividad productiva y su familia. Ahora, después vamos a volver sobre el tema de los arrendatarios y el arrendamiento y la renta de la tierra. Ahora, uno está acostumbrado a hablar o a escuchar hablar del tema del campo, del tema rural. En números, ¿qué implica el campo? ¿Cuánta gente involucrada hay? ¿Cuántos son dueños? ¿Cuántos son empleados? Sí, la actividad agropecuaria es muy importante por varias razones. Una bien conocida, que es la base de las exportaciones del país y por lo tanto de la capacidad de comprar en el exterior.
En cuanto el 9% de las personas ocupadas en el Uruguay lo están en el sector agropecuario. De esas personas ocupadas, el orden de 150.000, el 58% son asalariados rurales y el resto son productores o empresarios y sus familias. De modo que el campo es esa, si se quiere representar el campo en personas, son las 150.000 personas con sus respectivas familias, predominantemente asalariadas respecto a los productores pequeños, medianos o grandes. Ahora, vayamos más concretamente a este movimiento denominado de autoconvocados, que surgió ahora en este verano, y que surge al margen de las gremiales existentes, de la Federación Rural, de la Asociación Rural, que son las que tradicionalmente han llevado adelante los postulados de los empresarios, de los productores rurales. ¿Por qué entendés tú que surge este movimiento de esa manera, si se quiere, espontánea? Sí. Allí lo importante es que hay siempre que está latente la idea de que el Estado le trae demasiado al sector agropecuario, además de que gasta mucho y mal. Esa idea es permanente, pero el momento de expresarla, tener fuerza, es cuando los negocios dejan de estar en un buen momento. De modo que eso que escuchabas tú desde que eras chico de la crisis es en esos momentos en que se hace público los problemas. Por otra parte, y es muy importante reconocerlo, el sector agropecuario tiene sus propias fuentes de riesgo muy importantes: riesgo de mercado porque exporta, riesgo climático, riesgo por factores sanitarios y fitosanitarios que son fundamentales. De modo que es una actividad de alto riesgo, hay que reconocer eso, que conduce a periódicas situaciones negativas. Entonces, en esas circunstancias emergen a veces instituciones y en este caso un grupo de personas que de alguna forma quiso trascender, tampoco yo conozco los detalles, quiso trascender las estructuras tradicionales que todo el país reconoce de las grandes instituciones rurales y hacer su propia movida fuera de las formas tradicionales de relacionamiento que existen con el sector, con el gobierno. Tú este movimiento se presenta como movimiento de autoconvocados de productores rurales. Sin embargo, tú en un artículo que publicabas recientemente en la revista Va de Nuevo, hablabas de propietarios rurales. Sí. ¿Dónde están las diferencias? Sí, ¿Cómo explicamos eso? Las diferencias, si bien hay un interés común en las actividades agropecuarias, y como en cualquiera no le gusta mucho pagar impuestos, esos son elementos comunes. También decíamos, tienen como elemento común los riesgos de mercado, los riesgos sanitarios, fitosanitarios y climáticos, que son muy importantes. En este momento hay una buena sequía. Esos son los rasgos comunes, pero también hay grandes diferencias. Hay grandes empresarios, incluso tenemos quizás 2 millones de hectáreas en manos de empresarios extranjeros, que no es de empresarios, sino de empresas y de fondos. El famoso Soros tenía sus propiedades. Ahí acá, está. ¿no? ¿Era un productor rural, Soros? Tuvo importantes propiedades en el Uruguay, un fondo en donde principalmente estaba Soros, y entonces puede pensarse, es un productor rural. Son empresarios, son empresas, son fondos, etcétera. Eso en una parte. En otra son productores importantes, son empresarios importantes que pueden tener muchas actividades conexas, profesionales u otro tipo de actividades empresarial o rentística.
Y desde allí vamos al piso de todo, donde están los sectores que trabajan con su propia familia exclusivamente, algunos de los cuales pueden vivir al borde de la pobreza. O sea que no es, como esta. No es homogéneo ese espectro. No es homogéneo, no se puede. Muchas veces el estereotipo urbano de un estanciero en la 4x4 que no hace nada, eso no funciona así. No, ese estereotipo debería de borrarse. Hay gente de trabajo, hay empresarios que van para adelante, que están todos los días pensando cómo pueden mejorar, y al mismo tiempo hay productores pequeños, medianos, que también hacen lo propio y trabajan todos los días y producen. El otro estereotipo que no funciona es el de que la única riqueza viene del agro y que el resto del país vive de ellos. Son y hay dos estereotipos que yo creo que hacen mal. ¿Hay un enfrentamiento ciudad-campo? ¿No se entienden? ¿Cómo es? ¿O es algo que se alimenta artificialmente? Yo no sé si hay... se puede hablar de campo. El campo no tiene una cara, la ciudad tampoco. Entonces lo que hay son intereses distintos, hay clases con intereses distintos, con ideologías, eso funciona en cualquier país de los que conocemos. Y eso es lo fundamental, más que el enfrentamiento entre el campo y la ciudad. Y eso que tú referís de las clases, ¿va hacia adentro también de este movimiento de autoconvocados? Sí, ellos tratan de reunir, digamos, una clase con intereses comunes, que están vinculados a las actividades agropecuarias, a esas actividades de riesgo, y con ideas de menos Estado, y bueno, también con sus propias ideologías, con sus afinidades políticas partidarias, lo cual es completamente natural, como se dice. Lo mismo puede pasar en el sindicalismo. Eso en sí mismo no es raro, es una expresión de clase que trata de arrastrar incluso a otros segmentos y a otras actividades que no son las rurales. Ahora, ¿impacta de la misma manera, por ejemplo, en un productor de esos familiares a los que tú hacías referencia, que apenas subsiste, y un gran empresario? ¿Impactan de la misma manera los costos del Estado? Específicamente no. En general son menores los costos, incluso hay sectores muy pequeños, rurales, que probablemente están al margen de la tributación normal. Eso es lo que muestran las cifras. Hay muchos que están al margen. También es cierto que los empresarios tienen tales niveles de estímulo para hacer inversiones y en la producción, etcétera, que la presión tributaria tampoco es tan alta como a veces se dice sobre este sector. De modo que ahí hay una situación que habría que ver en más detalle. Quisiera que me reprodujeras la pregunta que me hiciste. No, si tenían el mismo impacto esas crisis, cuestiones del Estado. Voy al eje de la pregunta. Completamente, hay diferencias frente al Estado, pero hay diferencias frente a las circunstancias. Decíamos, los productores ganaderos en general mantienen cierto equilibrio en este momento en sus negocios, pero no hay duda de que hay sectores que tienen grandes problemas, en particular en una coyuntura como esta, climática, con una fuerte sequía. Por otra parte, hay sectores que viven del mercado interno, que está relativamente floreciente. La hortifruticultura, excepto los citrus, viven del mercado interno. Y por lo tanto están relativamente bien en términos de mercado respecto a los otros, que a su vez el sector específicamente frutícola está con problemas derivados también climáticos que han hecho que algunas de las frutas prácticamente no haya habido producción. Entonces,
Es un conjunto muy heterogéneo por varias razones, pero también de intereses y en su relación con el Estado. Los pequeños productores han recibido en estos años un tratamiento diferenciado. El Uruguay era uno de los pocos países de América Latina que no tenía una política definida hacia los productores familiares. A partir del 2005 la tiene, hay una definición de productor familiar y permanentemente se han adoptado medidas favorables a él, instrumentadas a través de distintos mecanismos. Algunas de las medidas que el gobierno ha propuesto en esta emergencia ha sido precisamente dirigida a este sector de productores. Para ir redondeando, este movimiento de autoconvocados es un movimiento que se ha manifestado en contra de los políticos en general, en contra del Estado ese que consideran muy abultado, muy grande. Se ha manifestado también en contra del gran capital o de las grandes empresas que han llegado al país, tipo UPM, las pasteras, los grandes plantadores de soja. ¿Lo considerás como un movimiento antisistema, al igual que otros que han aparecido en Europa? ¿Será algo que perdure en el tiempo? ¿Le ves una vida más efímera? ¿Qué balance hace? El futuro es incierto, de modo que es muy difícil de prever. No parece ser un movimiento antisistema, y es muy difícil que si no logran sólidas alianzas por vía política o con otras organizaciones puedan prosperar y sostenerse, porque en definitiva son un movimiento sectorial. Eso en cuanto a la característica, a la proyección que pueda tener el movimiento. El Uruguay es un país muy, muy institucionalizado, entonces las instituciones tradicionales que representan, que tienen un gran reconocimiento en cuanto a su representatividad, como la Asociación, la Federación Rural, la Comisión Nacional de Fomento Rural y la CAF y otras instituciones y otros organismos, tienen una representatividad que no creo que cambie a lo largo de los próximos años, de modo que por algún lado se va a canalizar como se ha canalizado siempre en la historia del Uruguay. Martín Buxedas, muchas gracias por los conceptos vertidos y quedamos en contacto para próximas conversaciones. Gracias a ustedes y a la onda.